Buenos días, tardes, noches, amigos de este podcast, lecturas selectas de psicología. Traigo para ustedes en esta ocasión un texto de Foucault y el poder, se llama, de María Inés García Canal. Fue una docente investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, que lamentablemente ya falleció. Y una asidua investigadora de la obra de Foucault, que realizaba un seminario dentro de la universidad donde nos contagiaba de su amor por este autor. Michel Foucault fue un filósofo francés muy importante para nosotros en psicología debido a una serie de conceptos que fue hilando que nos permiten comprender algunas de las situaciones contextuales que se dan en las relaciones humanas. Algunos de los conceptos que aquí se vierten son ligeramente complejos, sin embargo, esta autora era muy dinámica, muy clara para poderlos explicar. El libro se puede encontrar en la librería de la UAM Xochimilco, que está editado por la universidad. Y les voy a leer la segunda sesión, ya que este libro está construido a partir de un seminario que ella daba de Michel Foucault y se llama Los 3 momentos de la obra de Foucault. Entonces iniciamos y al final, como siempre, les voy a dejar la referencia bibliográfica para que ustedes tengan acceso a ella. Antes de iniciar, quiero comentarles que este es un libro físico, por lo tanto van a ir escuchando el roce de las hojas o el cambio de las hojas cuando vayamos leyéndolo. Los 3 momentos de la obra de Foucault. Quisiera traer aquí una fascinante y seductora imagen elaborada por Michel Tournier, escritor francés actual, autor de cuentos, novelas y ensayos. El autor suelta entre la anónima multitud de hombres y mujeres una bandada de alados seres de papel, vampiros secos, ávidos de sangre, que se desperdigan al azar en búsqueda de lectores. Apenas cae sobre el lector, el libro se hincha con su calor y sus sueños. Lo que nos congrega aquí, entonces, son los libros de Foucault, lanzados alguna vez y que siguen lanzando las editoriales después de su muerte, cual si fuesen vampiros secos, ávidos de lectores, de todos y cada uno de nosotros como lectores potenciales, para poder hincharse con nuestro calor y nuestros sueños. Michel Tournier nos muestra a través de esta imagen una relación estrecha, íntima y casi pasional que se establece entre la letra del escritor y el lector. Para él, el libro es inexistente en tanto no encuentre su lector. La letra no adquiere vida sin aquellos que intentan acercarse a él, sin aquellos que se enamoran de sus palabras, sin aquellos que lo critican o bien, por sentirse tan concernidos, quisieran destrozarlo. Línea tenue que separa el amor del odio. Yo me inscribo, y hablo en primera persona, entre aquellos lectores o lectoras de Foucault que entraron en esa relación íntima, estrecha y pasional que une al lector con la letra del escritor y que convierten a aquel que escribe en un ser cercano, próximo, que crea con él un lazo de inagotable amistad. Parece que lo que hago es una confesión, por lo tanto, confieso. A partir de la lectura de sus textos, mi acercamiento a los objetos, mi visión de la historia, de la política, de la sexualidad del sujeto, del poder, se vieron atravesados por la fuerza y la precisión, por la pasión y el vigor de su pensamiento. Foucault me exigió hacer desplazamientos en la forma de plantear los problemas, me obligó a modificarme, me exigió pensar de otro modo. He de confesar también que más de una vez he repetido sus palabras casi textualmente, como si fuesen propias, sin darle crédito, lo que quiere decir que no lo cité, y esto, sin duda, es un robo.
Pero creo que en esa relación vampírica donde el lector se convierte en ladrón de pensamientos, pero sí se acuerda con Deleuze, filósofo francés, amigo muy cercano de Foucault, podemos decir que robar es lo contrario de plagiar, de copiar, de imitar o de hacer como. Es hacer propios los pensamientos ajenos. Si todos somos un sueño soñado en un sueño ajeno, es un acto de libertad de elegir quién será aquel que nos esté soñando. Robar pensamientos para Deleuze no es más que apropiarse de un pensamiento ajeno, logrando la indistinción. Es recibir a esos alados seres de papel, esos vampiros secos, con placer, sin quejarse nunca de que somos víctimas de ellos, sino, por el contrario, mostrarnos agradecidos de que el azar, que otra cosa, permitiera su llegada hasta nosotros, al tiempo que como lectores nos convertimos también en vampiros ávidos de la letra del escritor, como si su letra fuese la sangre que necesitamos para seguir en el mundo de los vivos. Yo estoy aquí, más que para repetir lo que Foucault dijo en ese o aquel texto, para contarles lo que me dijo a mí, lo que me obligó a pensar, lo que fabulé con su obra, el cúmulo de ficciones que inventé alrededor de lo leído, al despertar de un nuevo tipo de imaginación, lo que me obligó a preguntarme sobre el mundo y sobre mí misma, y todo lo que aún me exige que me pregunte. Les relataré lo que me hizo pensar e imaginar sin dejar, ni por un instante, de repetirlo. Quisiera, al comenzar a hablar sobre Foucault, repetir las palabras con las que Ken Gilham abrió en 1988 el coloquio que reunió a intelectuales de diferentes latitudes para replantear y revalorar la obra de Michel Foucault, a 4 años de su muerte. Al igual que todos los filósofos que dejan tras de sí una obra inconclusa, viuda de su autor, Michel Foucault se ha convertido en un objeto de examen, de comparación, de suspicacia incluso. También lo era su vida. Pero sus respuestas mordaces a objeciones a menudo rutinarias no solo constituían una defensa, sino también, las más de las veces, la iluminación fulminante de su incursión en el inconsciente de los conocimientos, de sus preguntas y respuestas. Según Gilham, el trabajo de Foucault fue descubrir el inconsciente de los conocimientos y del saber de Occidente que late detrás de los discursos de las ciencias, de la filosofía, del pensamiento de la sociedad moderna. Foucault es un autor controvertido, objeto de admiración y de múltiples ataques, en su mayoría viscerales. La suya es una vasta obra que incursiona en diversos órdenes: el saber, el poder, el sujeto. Un minucioso planteamiento sobre la sociedad moderna occidental que busca como objeto detallar su funcionamiento. Va armando este diagrama lentamente de uno u otro de sus textos, quebrando certezas, fracturando ideas consolidadas, introduciendo dudas por medio de una textualidad incisiva y por momentos cercana a lo visual, provocada por descripciones que adquieren el estatuto de cuadros, de paisajes, de fotografías tales como La nave de los locos o El gran encierro, al referirse a las formas que fue asumiendo la locura de Occidente a partir del Renacimiento, las prisiones, la sociedad disciplinaria o el panóptico, al analizar las formas que fue adoptando la sociedad europea occidental en su tarea de control y vigilancia de los ciudadanos. Su textualidad está atravesada por una profunda pasión contagiosa. Es una textualidad con poder de afección. Una misma preocupación recorre su trabajo, el intento de pensar de otro modo, es decir, de correrse de las visiones existentes, cambiar la perspectiva, mirar desde otro lugar, desde un no lugar, tal como él mismo lo enuncia, cruzar la línea del poder sin caer en la exterioridad conminada al silencio. Se encuentra a lo largo de su obra una búsqueda incesante por desplazar su mirada y realizar sus análisis no desde lo instituido, sino desde la relación estrecha entre la institución y la otredad. Ver lo mismo y lo otro no como un par dialéctico y contradictorio, sino como un par trágico. Es decir, no puede existir uno sin el otro. Sin el loco, ¿qué sería de la razón? Para que haya razón, debe existir la locura como su otro. La existencia de uno requiere la presencia del otro. Tan necesario que la sociedad se vio en la obligación de construirlo.
Solo así podrá desentrañar la maquinaria de lo social y hacer evidente la vocación permanente de esa sociedad por la exclusión y la reclusión de lo diferente. En el uso de los placeres, el segundo tomo de la historia de la sexualidad, uno de sus últimos textos, publicados casi al mismo tiempo que ocurría su muerte, define su trabajo. Se trata de un ejercicio filosófico en el que se ventila saber en qué medida el trabajo de pensar su propia historia puede liberar al pensamiento de lo que piensa en silencio y permitirle pensar de otro modo. ¿Condujeron efectivamente a pensar de otro modo?, se pregunta. Quizás, cuanto mucho, responde, permitieron pensar de otro modo lo que ya pensábamos y percibir lo que hicimos desde un ángulo distinto y bajo una luz más clara. Se critica de Foucault el hecho de que en sus escritos jamás pudo flanquear la frontera, es decir, que, según la crítica, solo analizó lo que está de este lado, del lado del orden, de la cultura, del poder, pero sin dar, según sus detractores, ninguna opción, ninguna salida. Contempló siempre la cara iluminada del poder, lo que dice o hace decir. Pero si se mira detenidamente, su obra se puede ver que observó las estrechas y aparentemente indisolubles relaciones entre lo mismo y lo otro, entre el orden y la otredad, entre un orden que se dice normal, sano, razonable y que requiere, para poder definirse como tal, el anormal, el criminal, el enfermo, el loco. Ante esta crítica, Foucault responde con una pregunta: ¿qué quedaría de la vida de los sujetos fuera de su entrecruzamiento con el poder? ¿No constituye uno de los rasgos fundamentales de nuestra sociedad el hecho que en el destino adquiera la forma de relación al poder, de lucha con o contra él? Y ella exige una nueva pregunta: ¿es posible pensar al sujeto fuera de alguna relación de poder? ¿No será que el poder existe en todo acto, en toda relación, que jamás podemos escapar de él, solo hacerle trampas, escabullirnos, enfrentarlo, trabajar para modificar la forma de su ejercicio? Desde la publicación de La historia de la locura en la época clásica, su tesis doctoral, se desató una fuerte polémica en los medios intelectuales. Foucault encontró apasionados defensores y también despiadados detractores, a quienes Foucault enfrentó con mordacidad e ironía. Esta situación se mantiene hasta el momento, pero su obra se impone, siendo imposible pensar hoy el mundo occidental sin sus contribuciones, sin esa otra mirada desde su no lugar que supo construir. La obra de Michel Foucault ha sido organizada para su lectura en 3 momentos claramente diferenciados, tanto cronológicamente como por los ejes de preocupación, e incluso en algunos de sus últimos trabajos, Foucault mismo, tanto en la introducción al uso de los placeres como en el artículo ya clásico titulado El sujeto y el poder, establece esos 3 momentos a los que denomina arqueología del saber, genealogía del poder y estética de la existencia. Para acercarnos al movimiento de su pensamiento y reflexión, se hace necesario tener presentes algunas cuestiones que Foucault hace explícitas en algunos de sus textos. El uso de los placeres. Su preocupación se centra en todo su trabajo de reflexión, en el sujeto y en las formas que ha ido tomando la experiencia en la modernidad. Es decir, en qué medida la forma que asume la experiencia de los sujetos es trastocada, modificada, inventada en diferentes momentos históricos por las condiciones de posibilidad que emergen en ese entrecruzamiento fatal del tiempo con el espacio. Cada espacio-tiempo produce condiciones que posibilitan las modificaciones del tipo de experiencia de los sujetos. Nada puede modificarse de la noche a la mañana. Para que algo pueda transformarse debe existir condiciones que lo hagan posible en ese espacio y tiempo dados. Por lo tanto, la tarea consiste en analizar esas condiciones que no solo permiten y posibilitan, sino que muchas veces exigen esos cambios. Su otra preocupación es intentar realizar un proceso de reflexión que lo lleva a pensar de otro modo. Y esos 3 momentos que hemos señalado, como la arqueología del saber, la genealogía del poder y la estética de la existencia, solo pueden leerse desde su obstinación por producir desplazamientos en el pensar, por crear una mirada diferente a la establecida, por el discurso de las ciencias y por el estudio de las ideas y de las mentalidades, y generar, por lo tanto, una mirada diferente ubicada en un espacio u otro que él mismo dio en llamar un no lugar.
Esto lo obligó a producir en su discurrir una serie de desplazamientos, de corrimientos que convierten su trabajo en una reflexión sorprendente y singular. ¿Qué significó para Foucault pensar de otro modo? Su intento de pensar de otro modo le exigió la realización en su trabajo de reflexión de sucesivos desplazamientos teóricos, tal como lo hace explícito en El uso de los placeres. Su interés fundamental, como hemos dicho, fue la experiencia de los sujetos en la modernidad, entendiendo por experiencia la estrecha relación dentro de una cultura entre campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. Es a través de la experiencia que el sujeto es producido en el punto de cruce entre el adentro y el afuera. Y traigo una metáfora. El adentro como aquello que tiene como límite la piel y el afuera como el mundo exterior al sujeto, los otros, la sociedad, la cultura y el orden simbólico. Y es a través de esa experiencia que el sujeto se manifiesta, no solo como sujeto hablante, sino también como sujeto actuante. Es decir, toda experiencia sumerge a los sujetos en órdenes explícitos e implícitos de saber y en tipos de funcionamiento del poder que, entrelazados y en continua interrelación, producen un tipo de subjetividad, que es la propia y la de una sociedad, en un momento dado. Otra vez, ese fatal entrecruzamiento del espacio y el tiempo. Se entenderá por órdenes de saber no solo lo que dice la ciencia, la filosofía, sino también la literatura, las leyes y los reglamentos, los saberes no escritos, la religión, la moral, es decir, todo lo que se sabe dentro de una cultura. Por órdenes de poder se entiende la forma en que son controlados los sujetos, la manera en que son sujetados a un orden y no solo a la ley. Toda sociedad impone un orden y una forma de someter a sus miembros, formas que los sujetos acatan o bien ante las cuales se resisten. Es en la experiencia donde el sujeto se encuentra en su punto de cruce entre el adentro y el afuera, las formas que toma el hablar y los tipos de manipulación que sufren los cuerpos hacen posible acercarse a un tipo de sujeto y de subjetividad que aparece en cada sociedad en cada momento histórico. Así, las formas de saber y las formas de funcionamiento del poder producen un tipo de subjetividad que es la propia de cada sociedad en un momento dado. Somos entonces resultado de los saberes explícitos e implícitos de una sociedad en un momento dado y de las formas en que funciona el poder. En ese entrecruzamiento nuestra subjetividad emerge, nos hace sujetos semejantes, parecidos entre sí, en ese espacio y tiempo dados. Foucault realiza 3 desplazamientos en relación con los elementos que entrelaza la experiencia, saber, poder y subjetividad. 1. El primer desplazamiento lo realiza en relación con el saber. Para estudiar los campos del saber no analiza cómo se han ido desarrollando los conocimientos, sino que se centra en las formas de las prácticas discursivas del siglo XIX, remarcando que todas ellas articulan un saber del hombre, desde la filología hasta la lingüística, del análisis de las riquezas de la economía, de la historia natural a la biología, pasando por la medicina y la psiquiatría. Todas estas disciplinas producen una idea de hombre y de mujer y establecen una forma normal de ser hombre, mujer, niño o adolescente. Había de todas estas prácticas discursivas algo que las unía. Todas manejaban un mismo concepto de hombre. Es así como podrá afirmar que el hombre en tanto concepto nace con el discurso de las ciencias, pues antes de esto no existía dicho concepto. En esta reflexión, la que le permite establecer una serie de recurrencias en el discurso de las ciencias, todas hablan de un mismo tipo de hombre, producen el mismo concepto, por lo tanto el hombre en tanto concepto nace en Occidente con el discurso de las ciencias del siglo XIX. De ahí que podrá decir que el hombre es una invención de la modernidad. Si el hombre tuvo un día de inicio con el discurso de las ciencias, especialmente las ciencias humanas y médicas, también habrá un día en que se extinguirá. Con esta afirmación concluye las palabras y las cosas. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento.
y quizá también su próximo fin. Si estas disposiciones desaparecieran tal como aparecieron, entonces podrá apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar, un rostro en la arena. El trabajo realizado en esta etapa, que se extiende de 1964 a 1970, de la publicación de La historia de la locura, la arqueología del saber, es conocida con el mismo nombre con que se titula el último libro de esta etapa, La arqueología del saber. En él buscará el tipo de sujeto que desarrolla el discurso de las ciencias, es decir, rastreará lo que se dice de él en tanto sujeto que habla, que trabaja y en tanto ser vivo. De esta manera, el sujeto es buscado en las múltiples formas del lenguaje, del trabajo y de la vida. 2. Su segundo desplazamiento lo realiza en relación con los tipos de normatividad. Para ello, no analizó aquello que se denominaba corrientemente el poder, sino que lo rastreó desde otro lugar, no como algo detentado por un grupo que se expresa a través del Estado, extendiéndose desde ahí sobre otros, sino que buscó las múltiples relaciones que entrecruzan a la sociedad y a esta la vio como una red de relaciones de poder. El poder es analizado como una relación de fuerza, como una guerra, y si el poder es la guerra, habrá entonces estrategias abiertas, tácticas y técnicas de ejercicio. El poder aparece para Foucault como una forma de ejercicio. A partir de este desplazamiento teórico se le aparecieron líneas divisorias, barreras de escisión entre tipos de sujetos, los normales y los patológicos. Es decir, apareció la escisión entre lo mismo y lo otro. Y simultáneamente comienza a reflexionar sobre los dispositivos de encierro, el hospital, la cárcel, la fábrica, la escuela. Supo darse cuenta de que para analizar el poder no existían más que instrumentos jurídicos, lo que la ley dice o deja de decir y las formas de aplicación de la ley y de la llamada justicia. Y por ello se aboca a desarrollar una manera de conceptualizar el poder que permite entenderlo más allá de su forma jurídica y de la ley. Este desplazamiento marca su segunda etapa, conocida con el nombre de genealogía del poder, que se extiende de 1970 a 1976. Se abre con él el orden del discurso, su lección inaugural en el Collège de France, al hacerse cargo de la cátedra que había dejado vacante Jean Hippolyte, su maestro. Esta etapa está asignada por la lectura sistemática de Nietzsche, retomando la tesis de este sobre el poder como enfrentamiento belicoso de las fuerzas. El análisis de las relaciones de poder y la manera en que éste constituye y fabrica los cuerpos lo conduce a reflexionar sobre aquello que los seres humanos consideran desde la modernidad como lo más propio y personal. Ahí donde se inscribe su verdad, la sexualidad. Y ya en ese punto comienza a verificarse un nuevo desplazamiento. 3. El tercer desplazamiento está referido a las formas de subjetividad. No quiso analizar al sujeto como se le había concebido hasta el momento, sino buscar las formas y modalidades en las que el hombre se relaciona consigo mismo. Ese diálogo permanente con él mismo que le permite modificar actitudes, sentimientos y formas de comportamiento es en esta relación en la cual el sujeto se constituye y se reconoce como sujeto. Su pregunta en este momento de reflexión es: ¿qué problematiza al hombre en cada sociedad en un momento dado? Lo que problematiza el griego no es lo mismo que aquello que se vuelve problema para el romano, o bien para los seres de la sociedad feudal, y encuentra notables diferencias con las problematizaciones de la sociedad moderna o con las que podemos hacernos nosotros en el mundo actual. La problematización es lo que se encuentra en el centro mismo de la experiencia, y los sujetos se cuestionan en cada momento histórico y en cada una de las formas que toma la normatividad y del tipo de ejercicio del poder que encontramos en ellas. Y es en ese entrecruzamiento donde se produce un tipo de subjetividad determinada en cada espacio-tiempo que le exige a este sujeto realizarse a sí mismo determinado tipo de preguntas y no otras.
Este desplazamiento dio lugar a la tercera etapa de sus reflexiones, conocida con el nombre de Estética de la Existencia, y que abarca los últimos años de su vida. Se extiende desde 1976 hasta 1984, poco antes de su muerte. Se publicaron 2 últimos tomos de la historia de la sexualidad, 1, y el uso de placeres, y 2, la inquietud de sí. En el primer desplazamiento se preguntó por el sujeto entendido en el sentido literal, la palabra francesa sujet, es decir, tema de un discurso. En su segundo desplazamiento se preguntó por el sujeto en tanto sujetado, amarrado a discursos y prácticas, y en el tercer desplazamiento la pregunta fue la forma, la manera en la que el ser humano deviene sujeto, entendiéndolo ahora no solo como sujetado a otro mediante el control y la vigilancia, sino sometido a su propia conciencia y al autoconocimiento. De esta manera, si observamos todo su trabajo, nos damos cuenta de que el centro de su atención en tanto trabajo arqueológico como en el genealógico, al igual que en el de la estética de la existencia, fue el sujeto. El sujeto fue el centro de su reflexión. En 1982, con una entrevista que le realizaron Dreyfus y Rabineau en California, hizo explícita la pregunta que recorre toda su obra. Su preocupación había sido realizar la historia de los diferentes modos en que los seres humanos en nuestra cultura se convierten en sujetos, buscando las formas que hicieron posible esta transformación. 1. Lo que de ellos se dice en el discurso de las ciencias. 2. La forma en que sus cuerpos han sido construidos y modelados por el poder. Y 3. La manera en que el sujeto deviene sujeto deseante. En toda la obra de Foucault hay un tema que se repite y es el de la repetición, donde encuentra su diferencia. En cada momento enfoca una nueva mirada sobre el sujeto, visto desde diferentes ángulos y con distintos lentes. Pretendo correrme de este tipo de lectura sin abandonarla. No lo hago arbitrariamente, sino teniendo presente la monumental recopilación que apareció publicada por Gallimard en 1994 con el título Dichos y Escritos. Recopilación de todos los artículos y textos aparecidos en revistas francesas y extranjeras, al igual que de una serie de cursos y conferencias que realizó fuera de Francia y que fueron publicados en distintas lenguas. También aparece en Dichos y Escritos un cúmulo de entrevistas que le fueron realizadas a lo largo de su vida en diferentes puntos del mundo. Son aproximadamente 4.000 cuartillas de una importancia singular. Las entrevistas de Foucault poseen una gran riqueza, ya que en muchas de ellas hacía jugar los conceptos que iba desarrollando en sus textos con la realidad del momento, al tiempo que aclaraba ciertos puntos que podían parecer oscuros en su obra. En el primer tomo de Dichos y Escritos, que abarca su trabajo entre los años 1954 y 1969, encontramos un conjunto de textos de incomparable belleza, en los que el lenguaje y la literatura son el elemento principal en su reflexión. En esta época se halla influido por el trabajo literario y crítico de Maurice Blanchot. Este primer momento de reflexión, previo a su tesis doctoral, La historia de la locura en la época clásica, lleva la impronta de Blanchot y de Bataille, ambos literatos, escritores, filósofos del siglo XX. Ya en estos primeros textos aparecen esbozados el conjunto de preocupaciones que estarán presentes en su obra, aún en los últimos textos previos a su muerte. De las múltiples cuestiones que aparecen en este primer tomo, quiero rescatar 3 de ellas que son importantes para este libro. 1. La estrecha relación entre el lenguaje y la muerte. 2. La experiencia límite. Y 3. La ficción. 1. La relación entre el lenguaje y la muerte. El lenguaje al infinito, texto publicado por la revista Tel Quel en 1963, se inicia con la siguiente frase: escribir para no morir, como decía Blanchot, o tal vez incluso hablar para no morir, es una tarea tan vieja sin duda como el habla. Las más mortales de las decisiones inevitablemente permanecen todavía en suspenso. El tiempo de un relato, el discurso, tiene el poder de retener la flecha ya lanzada
en un retraimiento del tiempo que es su espacio propio. Hablamos y escribimos para no morir. En tanto estemos en relación con el lenguaje, en tanto se hable o se escriba, se está inmerso en la vida. Hablamos y escribimos para sabernos vivos, para enfrentar la muerte. Por ello Foucault dirá que el espacio del lenguaje no puede ser otro que el tiempo en el que el habla retiene el cumplimiento de la muerte. Mientras hablo, estoy vivo. Por lo tanto, el espacio del lenguaje es un tiempo que el habla le roba a la muerte, ya que si hablo en señal de que estoy vivo. La muerte no solo es principio y origen del lenguaje, la palabra y el discurso, sino que la muerte, al ser límite inexorable, abre en el lenguaje un espacio infinito. ¿Por qué infinito? Porque el lenguaje, para frenar el paso de la muerte, debe continuarse a sí mismo sin detención ni freno. Debe apresurarse para ganarle un espacio a la muerte que se halla allí para detener la palabra. El lenguaje debe hablar, decir, volver a decir, repetir, repetirse a sí mismo para violentar el silencio que impone la muerte. Todo ello con una prisa extrema, con un apresuramiento sin medida. Hablar y escribir para detener la muerte, el tiempo que dura un relato, volver a contar lo mismo una y otra vez para detener con la palabra el instante de su cumplimiento. Hablar y escribir para conjurar la muerte por ese instante, el tiempo que dura un relato. Ya que mientras se habla y se escribe, se le impedirá a la parca imponer su silencio. Hablar con más fuerza y con la voz más alta para tapar el silencio, para llenar la nada. Escribir, abarrotar de grafos las páginas en blanco para alargar el tiempo en que la muerte logrará su cumplimiento. Pero en ese juego desmedido de hablar y hablar, de escribir y escribir, para retener la flecha disparada, para dejar marca, grafía sobre la pared negra de la muerte, que se presenta como límite sin frontera a traspasar, se produce un hecho singular. El lenguaje se repite a sí mismo, genera su propia imagen, se convierte en espejo que refleja su propio reflejo. Repetición doble, ya que por un lado la escritura no repite la cosa que representa sino el habla, la voz, el sonido, es decir, repite la palabra hablada, se hace doble de la voz, y por el otro, repetición de lo ya dicho una y otra vez, porque hay que llenar de voces y grafos el vacío, la nada, es la lucha contra la muerte. En esta duplicación y reduplicación incesante surge el juego infinito de espejos, la repetición desenfrenada, el relato del relato, la figura del doble y del doble, para transformarse el lenguaje en el continuo fluir de un murmullo. El murmullo del lenguaje está hecho de repetición, de repeticiones, de relato de relatos, de dobles, de juegos espectrales, de figuras de implicación y autoimplicación, tal como lo muestran las 1001 noches, en que Sherezada vuelve a recomenzar su narración en la noche 1001, y el cuento de esta noche que sobra es espejo de las 1000 noches pasadas. Ella, Sherezada, relató 1000 cuentos durante 1000 noches para detener el cumplimiento de su muerte, que se mantiene a la espera el tiempo que dure su relato. Si su relato se detiene, la muerte caerá sobre ella inexorablemente. En esta noche además, el proceso se reinicia, se abre un espacio sin detención ni paradas, se constituye en murmullo que se mantiene al infinito, sin final. Ese tiempo retenido se transforma en el espacio mismo del lenguaje. Como el cuento de Borges, que Foucault también cita en este texto, El milagro secreto, historia de un condenado a muerte, quien solicita a Dios, quien quiera que sea, le regale un año de vida para terminar su obra. Año que transcurre en el lapsus que las balas salidas de las carabinas con la que apuntan los soldados recorren el trayecto hasta su pecho. En el tiempo de la difuminación del humo y del último cigarro, del deslizamiento por su mejilla de una gota de lluvia, en esas milésimas de segundo, el año transcurre inexorablemente y en ese tiempo el escritor termina su obra en un lenguaje silencioso
que inscribe en su memoria y repite en ese tiempo que detiene la muerte todo lo escrito. Una cuestión de importancia provocada por este juego de espejos que busca dejar la muerte en espera, detenerla un instante, el instante que dura un relato, es lo que hace posible que la escritura se convierta en un fenómeno de biblioteca. Escribir sobre lo ya escrito, volver a decir lo mismo una vez más, de tal manera que se constituye un texto infinito, en que cada texto se halla pleno en envíos y reenvíos de citas y repeticiones. Otra vez aquí aparece Borges y su cuento La Biblioteca de Babel. De esa biblioteca interminable que ningún bibliotecario ha logrado recorrer en su totalidad. Solo han podido avanzar, algunos de ellos, muy pocos hexágonos. En esa biblioteca fantástica se apilan los volúmenes que no cesan de repetirse. No hay libro que no se encuentre en ella. No existe libro alguno que no haga referencia a otro ya escrito. No hay libro que no haya sido repetido o esté por repetirse. No es posible escribir fuera del libro infinito de ese tejido en el que se encuentran y se alejan, se repiten y se citan, se dicen y se desdicen incansablemente unos y otros. La biblioteca se instaura en un universo. Nada puede ser pensado, soñado, imaginado fuera de ella, que guarda en sí todo el saber y todo lo imaginable, que incita al sueño y a la imaginación. El siglo XIX descubre, según Foucault, como habíamos apuntado en el capítulo anterior, un espacio de la imaginación que no será ya el espacio de la noche, del sueño de la razón, del vacío abierto ante el deseo, sino el espacio del cielo erudito, de la superficie en blanco y negro, de los signos imprecisos del libro abierto del que se desprenden sin descanso y revolotean entre la palabra y palabra todo lo imaginable y por imaginar. 2. La experiencia límite. En 1978, Foucault afirma en una entrevista que le hace Trombadori, periodista italiano: soy un experimentador, en el sentido de que escribo para modificarme a mí mismo y no pensar más de la misma manera que anteriormente. En esta misma entrevista define la experiencia como algo de lo que uno mismo sale transformado. La experiencia es lo que obliga al sujeto a modificarse a sí mismo, a cambiar, a ser otro de aquel que era, a distanciarse de sí mismo. La impronta de Nietzsche, y muy especialmente de Bataille y de Blanchot, aparece muy claramente en esta formulación sobre la experiencia en su sentido más radical, como experiencia límite, capaz de arrancar al sujeto de sí mismo, llevándolo a su propia aniquilación y disolución, poniéndose en juego el límite y la transgresión, el erotismo y la muerte, el lenguaje y su ausencia. La experiencia límite es intentar llegar a un cierto punto de la vida que sea lo más cercano posible de lo invivible, para lo cual se requiere un máximo de intensidad y al mismo tiempo de imposibilidad. En la experiencia límite, tal como es pensada por Bataille y por Blanchot, hay una estrecha relación entre límite y transgresión. La transgresión no será otra cosa que ese ir más allá de la línea tenue del límite. Es el gesto de su atravesamiento, pero la transgresión se agota en ese mismo gesto, no para cruzar del otro lado, porque el otro lado es consumido por la nada y el vacío. Detrás de la línea no encontraremos otro espacio, sino el espacio del abismo, el afuera de la cultura y el lenguaje. Así, la transgresión concierne al límite, no es más que ese pasaje que no conduce a nada. La transgresión es solo el acto de sobrepensar el límite. Ese movimiento es su único espacio, es el acto de atravesar, de cruzar de la línea, que en tanto atravesada se constituye en un nuevo límite. Límite y transgresión no son dos términos antitéticos o contradictorios. El límite es reforzado por la transgresión y toda transgresión no es más que el desplazamiento del límite, la constitución de un nuevo límite. Por ello, la experiencia límite es aquella capaz de arrancar al sujeto de sí mismo, conduciéndolo a su propia aniquilación o disolución. La experiencia límite guarda una estrecha relación con la disolución del sujeto, con su encuentro con la muerte, con la evaporación
del lenguaje. La palabra transgresión es usada por Foucault en sus primeros textos de los años 50 y 60 para abandonarla definitivamente a fines de los 60, en que ya no hablará más de transgresión sino de deslizamientos, de corrimientos, de desplazamientos capaces de inventar lo que no existe todavía. Foucault tratará de analizar las experiencias límite de la sociedad occidental, la locura, el crimen, la enfermedad. 3. La ficción. Foucault toma la noción de ficción de la literatura y esta noción permea toda su obra en 1977. En una entrevista que le hace Finas, dice: me he dado cuenta que no he escrito más que ficciones. No quiero, sin embargo, decir que esté fuera de la verdad. Me parece que existe la posibilidad de hacer funcionar la ficción en la verdad, de inducir efectos de verdad con un discurso de ficción y hacer de tal suerte que el discurso de verdad suscite, fabrique algo que no existe todavía, es decir, ficcione. La ficción entonces produce, fabrica, tiene efectos de realidad y de verdad. Este es el valor de los simulacros que tienen efecto de realidad y de verdad. Foucault define la ficción como la nervadura verbal de lo que no existe tal como es. Lo ficticio se inscribe en el lenguaje mismo, ya que el lenguaje establece la distancia con las cosas. El lenguaje es la distancia de las cosas, la luz que ellas son, su inaccesibilidad, el simulacro donde solamente se da la presencia de las cosas. El lenguaje en sí mismo es ficción. Es quien establece la distancia con las cosas, ya que él mismo es la distancia, pero existe un lenguaje de ficción, aquel que en lugar de olvidar esa distancia se mantiene en ella y la conserva. Todo el lenguaje que habla de esa distancia y avanza a través de ella es un lenguaje de ficción. Y solo se puede atravesar la poesía, sino también la prosa, la novela, la reflexión, indistintamente. Todo el lenguaje es distancia, pero hay algunos lenguajes que se saben distancia, que aceptan y avanzan sobre ella. Esos son los lenguajes de ficción, aquellos que reconocen la distancia. Los otros, los que no reconocen la distancia y que se creen hablando desde la verdad y la realidad, no son discursos verdaderos, sino discursos con voluntad de verdad. Creen que dicen la verdad, pero la verdad está definitivamente perdida. Solo tenemos simulacros de verdad. La ficción consiste no en hacer ver lo invisible, sino en hacer ver hasta qué punto es invisible la invisibilidad de lo visible. He aquí una propuesta de método de camino a seguir. Pensar ni consuela ni hace feliz. Pensar se arrastra lánguidamente como una perversión. Pensar se repite con aplicación sobre un teatro. Pensar se echa de golpe fuera del cubilete de los dados. Y cuando el azar, el teatro y la perversión entran en resonancia, cuando el azar quiere que entre los tres haya esa resonancia, entonces el pensamiento es un trance y entonces vale la pena pensar. Abandonarnos a la frescura del azar, dejarnos invadir, atravesar, golpear por los discursos, pero eso no es suficiente. Es necesario el adiestramiento y el aprendizaje del actor, logrado por la repetición, por el ensayo continuo, hasta lograr que no haya distinción entre el personaje interpretado y el actor. Y a todo ello hay que agregarle esa pequeña cuota de perversión que se arrastra lánguidamente, es decir, atreverse a pensar de otro modo, lograr producir ese placer perverso de construir una versión, otra de la versión oficial, ser capaces de desplazarnos del orden oficial del discurso. Gracias por acompañarnos en esta lectura generada por Voz Humana. Nos vemos en el siguiente episodio.